Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Saludos América Latina y el Caribe, qué gusto compartir en otro programa de Voces sobre la Mesa, una producción de análisis y reflexión de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Les saluda Yolani Pérez desde el centro de América, Honduras, desde las instalaciones de Radio Progreso. Y me voy hasta el sur del continente, doy la bienvenida y saludo a mi compañera Inés González de la red Herbol. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yolani? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el público de América Latina y el Caribe en un nuevo programa de Voces sobre la Mesa, hoy ocupándonos de un tema importante. Acaba de concluir la COP30, una reunión de Naciones Unidas, organizada por Naciones Unidas, que se hace todos los años, y bueno, vamos a tener dos invitados que nos estarán hablando de los resultados y harán un balance seguramente de cómo ven la conclusión de esta COP30. Y sobre todo porque no finaliza cuando el evento se da por concluido, sino más bien a partir de ese momento tienen que venir los compromisos de los diversos estados. Primero, agradecerte públicamente, Inés, por ese hermoso y arduo trabajo que han hecho en esta cobertura de la COP30. Inés González junto a Ingrid también Burgos, que son parte del equipo productor de Voces sobre la Mesa, estuvieron allá. Y es que se celebró esta cumbre del cambio climático del 10 al 22 de noviembre. Y en este evento, en el estado de Pará, exactamente en la ciudad de Belén, estuvo ALER, llevando sobre todo el acompañamiento de las discusiones y la apuesta del movimiento social ambientalista en esta América Latina, en todo el mundo. Y queremos agradecer a nuestros invitados que se han permitido también, creo yo, como un ejercicio de seguir profundizando el camino que tienen que llevar los compromisos adquiridos en esta COP30. Y para empezar, doy la bienvenida a Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas y también jefe negociador de Bolivia en las negociaciones del clima, para hablar justamente de este balance de la COP30, avances, demandas. Pablo, gracias por estar. América Latina y el Caribe les saluda. ¿Qué tal? El micrófono, Pablo, si lo activamos. Como siempre mencionamos, estamos haciendo radio en vivo, estamos haciendo producción multimedia. Bienvenido, Pablo. Muy buenas tardes, mil disculpas, un gran saludo a la distancia a Voces sobre la Mesa y toda su audiencia. Y bueno, ya tenemos a... va a ingresar en los próximos minutos nuestra segunda invitada, Inés, también Joelma Viena dos Santos, que es comunicadora y gestora de redes de noticias de la Amazonía. Pero bueno, vamos a comenzar con Pablo, a quien agradecemos que nos brinde este espacio. Pablo, bueno, ya finalizó la COP, estuvieron ahí esas discusiones. ¿Qué balance haces de esta cumbre y la importancia de seguir desde nuestros países, desde las organizaciones apostando a estas discusiones sobre el cambio climático? Bueno, mi balance no es positivo en absoluto. Yo la verdad estoy sorprendido porque el resultado es mucho peor del que esperaba, ¿no? El hecho de que ni siquiera haya habido una mención a la palabra combustibles fósiles, que es la causa del cambio climático, porque todos sabemos que las emisiones de carbón, petróleo y gas son la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, y que no se haya podido ni siquiera mencionarla, muy grave. Y segundo, también en relación al tema de la deforestación, que es la otra causa. En las anteriores COPs, por lo menos un poco como a veces se salvaba la situación con algunas palabras,
que no implicaban grandes compromisos ni acciones, pero por lo menos aparentaban que había un movimiento. En este caso fue muy duro, no hay esas menciones. Creo que lo más importante pasó fuera de la negociación multilateral, por un lado a nivel de gobiernos como el de Colombia, el de Países Bajos, que ante este hecho de no hablar de combustibles fósiles han convocado ya una reunión en Santa Marta, Colombia, para el mes de abril, una conferencia de países que quieren trazarse una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. Y lo más destacado de esta COP30 fueron las movilizaciones, las reuniones, los eventos que se dieron fuera de las negociaciones. Hay que remarcar que después de 3 años de diferentes conferencias de cambio climático en países autoritarios donde no hubo una amplia participación de la sociedad civil, como fue el caso de Azerbaiyán, de Dubái, de Egipto, en esta COP sí hubo una participación y una movilización muy fuerte, a pesar de todas las limitaciones de organizaciones de la sociedad civil, y creo que ha habido una fuerte presencia de los pueblos indígenas y de acciones que son de destacar, pero que no tuvieron la fuerza de incidir en el resultado oficial de las negociaciones. Bien, Pablo. Hay un elemento, además de los combustibles fósiles, que tiene que ver con nuestra región, precisamente, Bolivia, Argentina y Chile, que tienen probablemente el mayor porcentaje de litio concentrado en el mundo. Se ha hablado mucho de la transición energética. ¿Qué posibilidades le da esto a esta región de negociar en mejores condiciones, digamos, para, de cara a las negociaciones sobre el cambio climático? Probablemente es inevitable explotar el litio, pero las condiciones que hasta ahora se han tenido, por lo menos en Bolivia, son absolutamente desfavorables para las comunidades que viven por allá. ¿Podría darnos alguna ventaja comparativa para negociar en las siguientes COPs esto del litio? El problema es que la negociación en las conferencias de cambio climático se enfoca fundamentalmente y casi exclusivamente en cuánto va a reducir de emisiones de gases de efecto invernadero cada país. No existe una discusión sobre cómo lo debe hacer, sino sobre el resultado. Entonces, no tenemos en los textos de negociación oficiales nada que haga referencia a elementos concretos para la transición energética, como puede ser el litio para los acumuladores de energía, o temas como energía solar, energía eólica, que en el texto que se negocia no están, no figuran. Hay una comisión que va a ver el tema de la transición energética, pero en términos bastante generales, ¿no? El tema que correctamente has planteado de cómo una transición energética puede repercutir en mayores actividades mineras, en relación al litio y otros minerales como el cobalto, es algo que se lo plantea y se lo discute mucho en la academia y en otras reuniones, pero no es un tema de negociación y de discusión en la cumbre oficial. En, digamos, lo que fue la cumbre de los pueblos, las reuniones de la sociedad civil, sí hubo mucha discusión de este tema que lo has mencionado.
Bueno, a la gente que nos acaba de sintonizar, recuerden que estamos en este programa Voces sobre la Mesa. Creímos necesario seguir abordando las discusiones que se han tenido como parte de esta cumbre del cambio climático que se celebró el pasado mes de noviembre en Brasil y la responsabilidad que hay en torno al cuidado de la Amazonía. Y yo voy a preguntar eso, Pablo, sabiendo que estoy en Centroamérica y a veces esa conexión con la Amazonía cuesta más a partir de Centroamérica y Norteamérica. ¿Qué tan importante es justamente una cumbre desarrollada en el pulmón de América Latina y el Caribe? ¿Y qué tanto están los estados con ese compromiso de cuidar recursos tan fundamentales como ese bosque, como esa agua? ¿Y ustedes cómo están viendo esa participación de la sociedad civil y del movimiento ambientalista en este tipo de eventos que organiza Naciones Unidas? Presente en los eventos paralelos de la sociedad civil y hubo un profundo debate de cómo enfrentar, por ejemplo, la deforestación. Hubo una campaña muy fuerte para cuestionar al gobierno del Brasil, que mientras estaba auspiciando la COP de cambio climático, estaba autorizando la perforación de exploraciones petroleras en el delta de la Amazonía. La crítica fundamental ha sido un poco la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de los gobiernos. Y la conclusión, yo diría, más destacada que podría señalar de parte de las sociedades civiles, bueno, si no va a haber un movimiento por parte de los gobiernos para realmente enfrentar la deforestación, enfrentar la salida de los combustibles fósiles, las acciones tienen que partir más de lo local, desde los territorios, desde los municipios, desde los propios países, porque la solución al cambio climático, que pasa por bajar la deforestación y las emisiones de gas, petróleo y carbón, tiene que ser tomada desde abajo ante esta suerte de falta de acción de parte de las conferencias de cambio climático desde hace casi ya una década. Bien, gracias Pablo. Bueno, está con nosotros también Joelma Viana. Ella acaba de unirse al programa, le damos la más cordial bienvenida. Ella es periodista y forma parte de la Red Amazonia en Brasil. Joelma, un gusto tenerte en Voces sobre la Mesa. Entendemos que hay cierta dificultad con el castellano, así es que intentaré que me comprendas. Brasil ha planteado en esta COP los TFFF, que es una nueva forma de financiación para conservar los bosques tropicales. Una propuesta que me parece que no ha sido muy bien recibida en la sociedad civil, ni brasileña ni del resto de los países amazónicos. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Cómo evalúas esta propuesta ya después de la COP allá en Brasil? Olá, buenas tardes. Não escutei direito porque a conexão estava ruim. ¿Poderia repetir a pergunta? Te preguntábamos, Joelma, ¿cómo evalúan la propuesta del gobierno brasileño de este nuevo método o esta nueva forma de financiación de los bosques tropicales? Estamos hablando de los TFFF. Então, nós não estamos muito contentos com a proposta apresentada por el governo brasileiro para financiação de las florestas. Nós havemos acompanhado em outros momentos também estas propostas de estar financiando a deflorestação.
pero não se há ganho para as populações locais. O que se há é principalmente extração dos recursos, e se extrai, se leva, se tira, e as pessoas que estão em los territórios não consomem ou não têm muita coisa para aproveitar do que é tirado de seus territórios. Então, não é uma proposta boa para nós, muito menos para as populações locais. Bueno, agradecemos también este espacio que nos permitan. Creo que también tu participación es importante para contar esa diversidad de esta América Latina y el Caribe. ¿Cómo sientes desde Brasil, y sobre todo para estas organizaciones de sociedad civil que participaron? Sin duda, ya decía nuestro invitado Pablo que, bueno, no eran los resultados esperados. Hay también un sentimiento agridulce, ¿verdad? Por esa falta de compromisos de los diversos estados, pero esos ánimos de las organizaciones de sociedad civil para seguir, creo yo, empujando a estos espacios y a estos estados para que se comprometan con el cuidado de la casa común. Joelma. Bom, creemos que necesitamos este compromisso muito mais firme de defesa da casa comum. As populações locais, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, as populações extrativistas que há na Amazônia brasileira, têm trabalhado para que se cuida melhor da casa comum do que os governos. Quando salimos da COP30, salimos não muito contentos porque as propostas apresentadas por el governo se dá-se com uma mão para as empresas e saca de las populações aquilo que é necessário para sua sobrevivência. Então, embora se tenha muitas leis, pero há um fracasso de las organizações que preservam e que cuidam da casa comum. E as populações locais têm feito isso com muito mais eficácia do que os governos. Compreendo que esperávamos muito mais, principalmente em relação à exploração dos recursos petroleiros. Nós outros esperávamos uma proposta do governo para que isto não pudesse acontecer na foz do Rio Amazonas. Pero antes da COP, há um decreto aprovando a licença para exploração e para pesquisa. E enquanto que as populações já estão sofrendo, principalmente neste momento que se está fazendo a pesquisa. Então, não há um cuidado com a casa comum, enquanto nós outros, enquanto populações locais, principalmente indígenas, têm cuidado muito melhor de nossa casa comum. Pablo, evidentemente ha habido molestia en la sociedad civil porque nos ha tocado el tema de los combustibles fósiles. No hay compromisos, salvo Colombia, que ha manifestado ya, y has dicho bien que en abril se reúnen allá para hacer una hoja de ruta, más o menos, para dejar de explorar y de usar los combustibles fósiles. ¿Cuán posible es eso y en cuánto tiempo se puede dar? Porque evidentemente es el horizonte deseado, pero hoy el mundo se mueve con combustibles fósiles y las energías alternativas apenas están iniciándose y con mucha lentitud. Entonces, ¿cuán realista es lo que plantean las organizaciones de sociedad civil, los pueblos indígenas? Desde el punto de vista
económico y tecnológico, ya las energías renovables, la energía solar y la energía eólica, son absolutamente competitivas con los combustibles fósiles, ¿no? La generación de un megawatt de energía por energías alternativas puede estar hasta incluso más bajo que vía generación a través de gas o de petróleo. ¿Cuál es el problema? El problema son las grandes corporaciones y los estados petroleros que tienen su economía alrededor de la extracción de petróleo, carbón o gas, que han realizado ya grandes inversiones en estos combustibles fósiles y que obviamente anteponen la recuperación de sus inversiones y sus ganancias a asumir medidas para realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar el cambio climático. O sea, desde el punto de vista tecnológico y económico, es posible hacer la transición. El gran problema es que hacer esa transición implica que países petroleros que se han opuesto, por ejemplo, a la mención de combustibles fósiles en la COP30, pues perderían el valor de sus grandes reservas que tienen y esto también afectaría a grandes compañías transnacionales que manejan el petróleo a nivel mundial. Entonces, este es el tema fundamental. Ahora, como la COP30, como la Conferencia de Cambio Climático, se mueve en base al consenso, si no están de acuerdo todos, no se llega a un acuerdo satisfactorio. Y eso es lo que claramente se ha visto en Brasil. Una porción importante de países se han opuesto a que se mencione una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles y esto no entró. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ir hacia un diferente tipo de multilateralismo de los países que sí quieren hacer algo, porque si queremos hacer algo entre todos, al final vamos a llegar a punto cero entre los que están a favor y los que están en contra y nada se mueve. Por eso a mí me parece una importante señal el llamado del gobierno de Colombia y también de Países Bajos a esta conferencia, que ya no será de todos los países, sino será de aquellos que realmente quieren discutir una hoja de ruta y un plan de acción para salir de los combustibles fósiles. Y a propósito de esto, Pablo, aprovecho, y estos dos países, en el caso concreto de Colombia, ¿cree usted que pueden ser esos liderazgos que empujen todo este tema de seguir estas discusiones de los combustibles fósiles ante el fracaso del establecimiento de esta hoja de ruta global que usted menciona? O, digamos, otros países también pueden liderarlo. Lo menciono porque es importante tener en cuenta el tema del desgaste de los liderazgos y de nuestros gobiernos en América Latina, pero usted mencionó concretamente estos dos gobiernos, ¿o cree que alguien más se puede sumar a este liderazgo de seguir impulsando las discusiones? Bueno, en la conferencia de cambio climático en Belén, hubieron alrededor de 80 países que se pronunciaron porque haya un plan de acción y una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. Y yo menciono a estos dos porque son los que van a ser los copresidentes de esta conferencia, pero hay alrededor de 20 países ya que han anunciado que participarían de esta conferencia que sería en Santa Marta en el mes de abril. Yo creo que hay todo un grupo de países que sí quieren. Los países más afectados por el cambio climático, los que más van a sufrir, son los que más impulsan que haya un plan de acción para salir de los combustibles fósiles. Y obviamente los que más se oponen son aquellos países que son estados petroleros. Entonces, ahí se da el punto de suma cero
entre estos dos bloques cuando se juntan en la conferencia, y eso es lo que hemos visto de forma muy nítida en el caso de Brasil. Bueno, ya para cerrar, Joelma, una última pregunta y que tiene que ver con el Brasil. Lula es un gobierno que viene de un origen popular y tiene mucho respaldo popular. ¿Tú crees que estas decisiones y cómo se ha encarado la COP30 afecten a su gobierno, sobre todo por esta propuesta de los TFFF? Bom, nós pensamos que o governo brasileiro está caindo com sua popularidade, principalmente em território amazônico, onde há muitos projetos que afetam principalmente o meio ou o ambiente onde estamos vivendo. Há pouco, Brasília aprovou a construção de uma hidrovia, ou de várias hidrovias, afetando os rios amazônicos. Além das hidroelétricas, que se tem planeado para construir em alguns rios amazônicos, também há estas propostas de construção de hidrovias. Uma delas está próximo a Santarém, onde estou, que é a hidrovia Tapajós-Araguaia, que vai, então, prejudicar vários projetos. Por conta desta construção de hidrovia em Rio, é que houve, durante a COP30, que os indígenas ocuparam a sede da COP, por ser contra justamente a construção desta hidrovia. E não só, há também a construção de hidrelétricas, mercado de carbono que se tem negociado em territórios indígenas, e também, claro, outros projetos que têm prejudicado a explotação de petróleo em la bacia, em la cuenca do Rio Amazonas, também é outro projeto que tem prejudicado bastante. Então, creio que o governo brasileiro, por mais que esteja trabalhando para que beneficie a população com alguns projetos, também tem trabalhado muito mais para que as empresas também sejam beneficiadas, e estas empresas estão, digamos que, contribuindo para que a popularidade de Lula se caia um pouquinho mais. Então, creio que isso tem afetado, pero quando miramos para o futuro, não conseguimos ver uma outra pessoa que possa estar do lado das populações mais vulneráveis em Brasil. Gracias, Joelma. Gracias también, Pablo. Sin duda, creo yo, Inés, que quedamos pendientes de seguir profundizando sobre esos retos que ha supuesto la COP30, el desarrollo de esta cumbre de cambio climático. Profundizamos algo sobre ese tema de los combustibles fósiles, el tema de la financiación climática, las acciones concretas que supone también los compromisos de nuestros estados, la protección de los bosques, hablar de inclusión y de justicia, pero también pasar a otros temas como de la resiliencia, los bosques, la diversidad, que tienen que seguir siendo abordados y adquiriendo el compromiso de los estados, Inés. Pero yo creo que nos toca a quienes hacemos comunicación y educación popular seguir abordando y propiciando estos espacios. Gracias, Joelma, gracias, Pablo, por dejarnos, decimos en Honduras, picados con estos temas, que es esa inquietud de seguir profundizando y generando debate en nuestros países. Gracias también, Inés.
Sí, lo más importante probablemente es esta posición de Colombia y la reunión de abril en Santa Marta. Habrá que hacerle seguimiento y, por supuesto, ver qué pasa después de esa reunión. Ha sido un placer acompañarles, Pablo, Joelma, un gusto tenerles en el programa. Hasta la próxima ocasión que nos toque conducir Voces sobre la Mesa. Gracias, un saludo cordial a toda América Latina y el Caribe. Agradecemos y qué bueno que hemos podido juntar esta visión desde Brasil, desde Bolivia y de Centroamérica. Amigos y amigas, nos sintonizamos la próxima semana en otro espacio de análisis, de debate, de generar conversa, de tertuliar, Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.